Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Bienvenidos a todos a nuestro encuentro virtual. Les saluda respetuosamente la profesora Fátima Villasboa, responsable de la asignatura Sociología Educacional. El día de hoy estaremos desarrollando la unidad 6 de nuestro programa de estudios, Funciones Sociales de la Educación. Específicamente trataremos el tema socialización e interacción social. Hay un hecho biológico básico. El individuo al nacer se encuentra en total dependencia del grupo que lo acoge y para sobrevivir requiere una protección considerablemente más prolongada que cualquier otro animal. Sin ser acogido y protegido por el grupo, la vida humana cesaría de inmediato. Pero esta insuficiencia está compensada con creces, porque a diferencia de otros animales, cuya vida social está basada en el instinto, el ser humano cuenta con capacidad de aprendizaje y con capacidad de comunicar y transmitir lo aprendido. Una vez que ha nacido físicamente, se debe continuar naciendo, se tiene que nacer para el grupo. Y ese proceso, el organismo individual humano se convierte en personalidad, en socio que es miembro de la sociedad. Es un proceso de aprendizaje en el sentido psicológico que incorpora en el individuo el contenido de una cultura. Lo realizan grupos concretos de la sociedad, lo que implica a la sociología. A continuación vamos a definir qué es un proceso de socialización. Es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias, sucesos y de agentes sociales. A partir del concepto del proceso de la socialización nacen las ideas contemporáneas sobre la naturaleza del comportamiento humano. La perspectiva sociológica reconoce la aportación de la biología en el desarrollo del comportamiento humano. Los genes dan la capacidad de caminar, hablar, etc. Pero los detalles del desarrollo son proporcionados por la socialización. La socialización es la llave que abre el potencial de los niños como miembros de la especie humana y como individuos. Con respecto al cómo ocurre la socialización, Freud entendía que las experiencias de la niñez enterradas en el inconsciente forman la personalidad del adulto. La socialización se da como un forcejeo entre la voluntad y la búsqueda del placer del niño y el intento de sus padres en el comportamiento apropiado. Entendía que la socialización es una confrontación entre el niño y la... Según Coley y Mead, enfatizaron el papel de la interacción simbólica en el desarrollo de la personalidad. Esta perspectiva se enfoca en la interacción social basada en símbolos, especialmente el lenguaje, el significado que le atribuye a las situaciones. Se interesaron en la emergencia de la persona, del sentido de identidad del individuo o quién soy yo. Charles Cole argumentó que la persona es definida y desarrollada mediante la interacción social. La imagen de uno mismo es un reflejo de cómo otras personas reaccionan hacia nosotros. Introdujo el concepto de verse a sí mismo como en un cristal. Sostuvo que el grupo primario, como la familia, tiene el mayor impacto en el sentido de la persona, por las opiniones de la familia respecto a nosotros. Según Mead, vio la persona como el producto de la interacción simbólica. Identificó la importancia de las comunicaciones simbólicas contenidas en una sonrisa o en un abrazo o en una palmada, y especialmente en el lenguaje. Identificó dos fases en la emergencia de la persona, la etapa de la actuación y la etapa del juego. Se centra en el desarrollo de la cooperación social.
En este apartado estaremos describiendo los agentes de la socialización. Nos damos cuenta que dentro del ser humano, grupo u organización que influye en el comportamiento de una persona y en el sentido de la persona, ya sea para premiar o castigar el comportamiento que proporcionan instrucciones en reglas y roles sociales o simplemente sirven como un modelo. Los agentes de socialización son instituciones sociales a cargo de la socialización del individuo. Las personas que un individuo conoce directa y personalmente no son los únicos agentes de socialización. Los grupos de referencia también influyen en el desarrollo de actitudes, valores y comportamiento del individuo. El grupo de referencia, los individuos ven los grupos de referencia como guía cuando no están seguros de qué pensar o qué hacer, la función normativa. También siguen a los grupos de referencia evaluando las actuaciones propias y las de otras personas, función compartida. Los grupos de referencia positivos son aquellos a los que una persona quiere pertenecer en el futuro. Por ejemplo, un estudiante que espera asistir a la universidad puede ver a sus profesores y asistentes como un grupo de referencia positivo e intenta entender e imitar sus valores, actitudes y comportamientos. Los grupos de referencia negativa son los que una persona rechaza y no quiere unirse a ellos en el futuro. Por ejemplo, una estudiante ambiciosa quizás vea a ciertos grupos en su escuela que parecen solo interesadas en los deportes y salarios futuros, como ejemplo del tipo de persona que ella no quisiera. Dentro de los agentes de la socialización encontramos como base la familia, que, que es la institución básica de la sociedad. Es una agrupación social cuyos miembros se encuentran unidos mayormente por los lazos de parentesco. Es un grupo relativamente permanente cuyos miembros están relacionados entre sí. Viven durante un largo periodo de tiempo bajo un mismo techo y cuyos miembros adultos se responsabilizan por los más jóvenes. Dentro del grupo de socialización también encontramos a los pares. Este grupo juega un papel importante en el niño, especialmente cuando éste comienza a relacionarse con personas ajenas a su familia y de su medio ambiente. La importancia de los pares como agente de socialización incrementa en la adolescencia. Es importante para un joven saber lo que sus amigos. No nos olvidemos que la escuela es un punto de socialización sumamente importante porque es un instrumento formal de socialización, contribuye en la formación del individuo como persona, adquiere responsabilidades y deberes, amplía conocimientos con respecto a cómo debe ser un ciudadano, respetar la ley, conocer la justicia y desarrollar habilidades intelectuales. A continuación destacamos que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación del desarrollo del individuo, de una manera positiva y negativa. La influencia positiva tiene la responsabilidad de entretener, informar y educar para el pleno desarrollo del individuo en sociedad. Influye de manera negativa la gran proliferación de la violencia que se transmite en diferentes programas de televisión. Muchos jóvenes pretenden imitar tomando como modelos grandes personajes y héroes que se presentan en los medios. Por ejemplo, en el caso de los niños muy pequeños, estos están expuestos a gran cantidad de violencia en gran parte de la programación, hasta en los muñecos. A continuación vamos a describir los tipos de socialización. La socialización anticipante es cuando la gente se anticipa a su propia participación en una circunstancia social, observando cómo las demás personas piensan, sienten y se comportan. Es aprender a practicar un nuevo papel antes de que
uno en realidad esté en una posición de jugar el papel. La resocialización es aprender nuevas maneras de pensar, sentir y comportarse, que son del todo distintas de las anteriores. Son normas y valores olvidados que eran adaptables y considerados culturalmente apropiados en el pasado para asumir nuevas posiciones sociales y roles. Cabe destacar que en esta unidad hemos descrito el proceso de socialización humana que permite al individuo integrarse en la sociedad en la que vive y construirse una identidad propia. Para ello, hemos destacado los aspectos claves del proceso y los mecanismos que lo permiten: el aprendizaje y la interiorización, explicando desde los diferentes enfoques del origen social de la personalidad. Hemos identificado las agencias que influyen en el proceso, desde la familia pasando por la escuela hasta los medios de comunicación, el trabajo, etc., y los distintos entornos medioambientales de la contextualización. También hemos analizado el ciclo vital del ser humano. Es algo más que un proceso de evolución biológica y se ha explicado las distintas etapas de la vida que se construyen socialmente en función a las condiciones de la vida y de la cultura de cada sociedad. Por último, hemos visto que hasta ahora nos damos cuenta que el hombre no nació para estar solo. Es un ser eminentemente social que necesita compartir con otros seres vivos. Por eso es muy difícil para nosotros asumir esta particularidad que estamos atravesando a nivel mundial, que es la pandemia del COVID, que nos limita a acercarnos a los demás. Muchísimas gracias por la atención. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y cualquier consulta a la orden. Muchas gracias.